Edgardo, por estar acá con nosotros. Como siempre, una presentación, lo que tú quieras, 1 hora, 1 hora y media, máximo, ¿no? Máximo a las 11 cerramos con preguntas y eso. Tu tiempo como te vaya bien, ¿ok? Perfecto. Yo luego ya les hago hacer trabajo de grupos y desarrollamos más discusión, pero muchas gracias, Edgardo, por estar por aquí. Gracias, Pedro. Primero asegurarme que ven mi pantalla. Sí, ¿no? Sí se ve. Perfecto. Entonces Gracias, Víctor. Tengo varias presentaciones. Voy a tratar de hacer el siguiente orden. Y interrúmpanme cuando quieran. Yo, como bien le ha dicho Pedro, yo soy creo que un religioso de la descentralización, ¿no? O sea, soy un militante, ¿no? Entonces me apasiono con el tema y la verdad es que me encanta la idea de que pueda dejarles algunos bichitos de agenda, de preocupación, de utilidad, digamos, ¿no? De cómo es que uno, en realidad usando un poco de números, pensando un poquito en lógica de organización de las finanzas públicas, un poco de temas fiscales, puede en realidad también empezar a pensar en que eso tiene efectos sobre las condiciones de vida de las personas, en arreglar algunas cosas, ¿no? O sea, las políticas públicas y finalmente la intervención de la política fiscal, como los textos que han leído, tienen relevancia para los resultados que uno quiere sobre la calidad de vida, las condiciones de las personas. Te voy a hacer voy a tratar de hacer unos primeros 35 minutos, 30, 35 minutos, en un poco discutir descentralización, algo de los temas fiscales sobre todo, llevarlos un poco por ese lado. Y me gustaría usar los últimos 20, 25 minutos para meterme a un tema bien específico. Justo hoy acaban de cerrar el corredor minero en el sur. Entonces a mí me gusta mucho mi tipología de distritos. Entonces les quiero mostrar un poquito, y es una zona de canon, lo que acaban de discutir ustedes, ¿no? Es una zona de canon, pero claro, las finanzas tienen que ir acompañando los procesos de desarrollo. Entonces quiero contarles un poquito esta idea de la importancia de reconocer las características de los territorios para tus índices de distribución, para tus políticas diferenciadas, para tu modelo de crecimiento, ¿no? O sea, un poco tratar de jugar al final con como lo fiscal tiene que acompañar un poco lo que yo llamaría lo territorial. ¿Sí? Es un poco lo que vamos a tratar de ir haciendo. Interrúmpame cuando quieran. Somos bastantes, pero ahí nos organizamos. La idea es sobre todo ir encontrando temas que a ustedes les puedan interesar en este marco, digamos, de lo que es un poco la descentralización. Entonces, una primera cosa es que, claro, cuando ustedes vean, y yo no voy a hacer eso, hay varios balances del proceso de descentralización. Es la única, dicen los amigos del IEP, que es la única reforma fuerte después de la recuperación de la democracia, después de Fujimori, ¿no? Es como la principal reforma, y luego dicen que ha fracasado, digamos, pero es como la más importante, ¿no? De hecho, cuando sale Fujimori y se crea esta mesa de la OEA, el acuerdo principal es crear este congreso que se llama Distrito Electoral Múltiple. O sea, todos tenemos un representante de Piura, un representante de Moquegua y un representante de Huánuco. Antes de eso, no, teníamos un único congreso con representantes de todo el Perú, con un solo orden, digamos, ¿no? Entonces, este Distrito Electoral Múltiple luego además recupera la idea de tener representatividad política, ¿no? Tener una persona elegida en Piura para que, en teoría, gobierne más cerca a los piuranos. Y en ese proceso, en esa reforma que es del 2002, ¿no? Ahí está lo que, digamos, es el marco general de la descentralización, que es esta ley de bases de la descentralización, que dice que la descentralización tiene por finalidad el desarrollo integral, armónico y sostenible del país, ¿no? O sea, no se trata de que hago descentralización porque se me ocurre, la hago porque quiero que eso sirva para un desarrollo integral, armónico y sostenible, ¿no? Tratando de tener una separación de competencias y funciones, con un equilibrio en el ejercicio de los poderes de los 3 niveles de gobierno y que eso finalmente beneficie a la población. Ese es como el origen del objetivo para el cual uno hace descentralización. La verdad es que está muy bien planteado, eso es en el 2002, pero claro, luego tienes que hacer el desarrollo constitucional. Y no se preocupen, no soy abogado ni voy a llevarlos por el derecho. Solo quiero decirles que, claro, cuando ya haces el desarrollo, primero se dice qué tienen que hacer los gobiernos regionales, y algún inspirado decidió, esa que ven ahí escrito está escrito en ruso, ¿no? Decidió escribir una ley que, digamos, en un idioma distinto, ¿no? Donde dice qué tienen que hacer los gobiernos regionales, y luego decidió hacer también una ley de qué tienen que hacer los gobiernos locales, y bueno, y ahí en realidad decidió escribirla en italiano. Y luego de 4 años,
decidieron construir qué tiene que hacer el Poder Nacional, el Poder Ejecutivo, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y eso la escribieron en inglés. Entonces, el único problema que tenemos es que tenemos una bonita ley de bases de descentralización y luego 3 leyes orgánicas de cada nivel de gobierno escritas en idiomas diferentes, por tanto se superponen, se contradicen, se hablan de una cosa. Entonces, claro, cuando tú dices, ya, oye, ¿y quién le toca pintar la escuela? Pucha, te empiezas a agarrar de cabeza, ¿no? Y es un poco el debate que acaban de tener ustedes, ¿no? O sea, de hecho, solo debería de poderla pintar el gobierno regional, ¿no? En la práctica la pintan los 3, ¿no? La puede pintar el plan de mantenimiento de escuelas del Ministerio de Educación y la puede pintar el gobierno regional, que es su función. Normalmente las pintan los gobiernos locales, finalmente, pero también los padres. Entonces, claro, sí, eso no es problema. El problema es que cuando la escuela no está pintada, nadie es responsable de que la escuela esté hecho un desastre, ¿no? Entonces tenemos un marco institucional, que es un poco lo que voy a tratar de desarrollar, y cómo es que en realidad, después de 20 años, tenemos una agenda por ordenar, ¿no? Y donde en realidad el rol de las personas que hacemos economía, que hacemos gestión, es bien importante, porque podríamos dar pistas de por dónde ir caminando, ¿no? Ese es un poco el general. Tienen aquí un poco los procesos, ¿no? Este proceso empezó con mucha ilusión en el 2002 con el presidente Toledo y la constitución del Consejo Nacional de Descentralización. Luego Alan García, como muchos de los males de gobierno, ¿no? Un nuevo gobierno decidió que todo lo anterior era mala idea, aceleró el proceso, lo desordenó. Ollanta Humala se decidió pelear con todos los gobernadores y todos los alcaldes. PPK y Vizcarra han jugado un poquito con los problemas políticos y Sagasti. Cuando yo he sido secretario de descentralización, hemos jugado un poquito a convivir, digamos, y nos necesitábamos políticamente ambos. Y para el futuro creo que hay unas grandes preguntas de lo que tenemos que avanzar, ¿no? He puesto camas separadas para darme un poquito de cariño, digamos, ¿no? Si quieren ver balances del proceso de descentralización, hay uno cada año, por ley. Es la única política que está obligada desde 2002 a tener todos los años un balance. Ahí lo tienen y hay un balance de balance. Hace como 4 años el Acuerdo Nacional juntó los 15 balances y hizo un balance de los balances. Entonces, si quieren ver más sobre los temas administrativos de balance, tienen ahí la cita y el profesor Frank que luego les podrá compartir la presentación sin ningún problema. Yo no voy a entrar en eso, solo les voy a decir un poco más los temas de los que se trabajan, ¿no? Los temas de transferencia de funciones, y yo los voy a llevar por el lado que me gusta, que es donde está Obarco, ¿no? Esta idea de definir las funciones por las necesidades de gasto, ¿no? Porque es como una manera práctica de hacerlo, ¿no? En un sistema muy desequilibrado. Voy a hablar un poquito del desequilibrio, ¿no? El tema de conducción, quién la lleva, hacia dónde vamos, ¿no? Todos los temas de desequilibrio de capacidades, de eso van a encontrar muchos temas. Todos los temas de financiamiento, lo que hoy llamaré yo descentralización fiscal, que se los voy a mostrar. Hay un tema que se trabaja muy poquito en descentralización, pero que yo les quiero mostrar en mi última presentación, que es el tema de la organización del territorio. Finalmente, la asignación de un alcalde, los servicios que uno da, tienen, me diría el profesor Frank, que poca relevancia a veces con lo que pasa en los mercados. De hecho, hay un texto bonito sobre cómo es que la infraestructura rural genera o disminuye pobreza, pero muchos dicen hoy en realidad un crecimiento económico rural normalmente genera infraestructura. Entonces, ¿qué es primero el huevo o la gallina? Es un poco difícil, pero sin duda la inversión pública, las políticas públicas y el rol del alcalde tiene que ver en muchos casos con promover los negocios, las condiciones de producción de sus vecinos, digamos, ¿no? En la escala que corresponda, ¿no? Luego hay muchos temas sobre participación y democracia, ¿no? Ustedes van a encontrar, si les interesa, sobre este componente de descentralización. La descentralización nació con esta idea de rendición de cuentas, con un mecanismo del presupuesto participativo, y pueden encontrar una evaluación muy bonita, con harta matemática, usando Stata, con comparación entre distritos, de cómo el proceso de presupuesto sí funciona, ¿no? Y está ahí la bibliografía, se los puedo pasar también. Entonces, es otra línea de trabajo en los temas de descentralización. El documento termina diciendo, mira, sí, cuando la gente participa, si le falta agua, sí escoge agua. Si le falta electricidad, sí escoge electricidad. No es verdad que la gente cuando participa escoge plazas de toros. No, eso no es verdad, ¿no? No es verdad que la gente cuando participa hace proyectos más chiquitos. No es verdad. Matemáticamente probado con un buen estudio. Entonces, pero son creo que como capítulos sobre el cual uno podríamos ir trabajando cada vez. Nosotros vamos a tratar de enfocarnos más en esta relación de temas de descentralización con desarrollo territorial. Yo les confieso que quise cambiarle el nombre a la Secretaría de Descentralización por Secretaría de Desarrollo Territorial, pero creo que nadie me entendía.
Pero para los que están interesados en los temas de desarrollo territorial, en el año 2016 se hizo, yo creo que uno de los mejores balances de cómo relacionas los temas de descentralización, en realidad asociado a esos resultados que le pedimos a la descentralización. Hice este documento que se llama Revisión de los temas territoriales o Territorial Review. Está en inglés, hay un resumen en castellano, lo pueden bajar. Tiene un capítulo de los temas fiscales, un capítulo de las dificultades de coordinación, de esa superposición de funciones, y tiene un capítulo que yo no voy a tocar, pero que también es bien bonito, creo que en temas de economistas, que es todo el tema de las aglomeraciones y las políticas urbanas. O sea, de hecho, la política urbana termina siendo bien importante para el desarrollo territorial, ¿no? Nosotros siempre pensamos territorio como lo rural, ¿no? Pero la verdad es que la organización de lo urbano, entonces hay una discusión muy buena sobre, oye, hace rato que Arequipa no puede seguir teniendo 13 distritos, ¿no? Sálvese quien pueda, o Lima con 48, ¿no? Estoy agregando los 42 de Lima más los 6 de Callao, ¿no? Es una ciudad, ¿no? Entonces es un solo sistema de transporte, es un solo sistema de agua. Hay una discusión ahí, si lo quieren, está ahí la bibliografía. Yo solo lo quiero usar para incentivarlos a ver algunos datos, ¿no? Entonces, un primer tema es esta idea de que si tú quieres medir si la descentralización ha funcionado o no ha funcionado, deberías de ponerle algún indicador de para qué. Yo empecé diciéndoles que el proceso de descentralización buscaba hacer un país más equilibrado, ¿no? Y miren, desde que empezó la descentralización, y es absolutamente mentirosa mi afirmación, ha bajado la pobreza, ¿no? No hay ninguna, no hay nada que yo esté diciendo que la descentralización ha bajado la pobreza, pero en este periodo, con esta reforma de gobierno, con este cambio, en esos últimos 20 años le podemos echar, así como le podemos echar la culpa a la macroeconomía, a mí se me acaba de echarle la culpa a la descentralización, digamos, ¿no? Pero tienes un cambio, la idea es venderles que tenemos un cambio fuerte, ¿no? Abajo tienen un poco la relación entre lo rural, lo urbano, los temas de pobreza, y sí, pues hay un cambio sustancial de respuesta. Yo creo que tiene que ver también con, pues precios de commodities, precios de, recursos públicos han aumentado muchísimo, varias cosas más, digamos, ¿no? Pero hay un cambio sustancial, ¿no? Son 20 años de cambio, eso no lo podría dividir esto por ciclos de gobierno nacional, como les dice yo ahora, los podría poner por ciclos de gobiernos locales, perdón, de departamentos, y aquí lo tienen por departamentos, ¿no? Tienen una relación un poquito entre crecimiento del PBI contra disminución de la pobreza, ¿sí? Ahí, si se dan cuenta, es más plana la relación, no hay muy claro. El texto desarrolla un poco cómo es que en realidad los procesos de crecimiento en el Perú, cuando uno habla de descentralización, lo que está queriendo, estas disparidades que les decía, está queriendo propiciar algunos tipos de políticas, incentivos, movimientos de lo que se llama convergencia, ¿no? Cada vez somos más distintos, más distantes, ¿no? Lo rural, lo urbano, ¿no? ¿Se acuerdan esta curva rural-urbano que siempre, ¿no? Los rurales siempre están más, peor, digamos, ¿no? Entonces, claro, uno espera que cada vez ellos se aproximen más a lo urbano, ¿no? No se espera que estén iguales necesariamente, pero que haya esas diferencias disminuyan, ¿no? Entonces hay una discusión sobre eso. Y claro, refuerza con el segundo gráfico que muestra un poquito que donde hay servicios públicos, mayor cobertura de servicios, es donde tú, digamos, tienes tendencia a mejorar los servicios, ¿no? Entonces, claro, Lima y Callao, que tenían buena internet, son los que cada vez tienen mejor internet, ¿no? Entonces, digamos, mi comentario de la convergencia aquí me está diciendo que no, ¿no? O sea, en realidad no estamos cambiando esa tendencia, ¿no? Las ciudades grandes, las zonas rurales, las zonas urbanas, les está yendo. Es verdad que está disminuyendo la divergencia, digamos, ¿no? Pero estamos bien lejos de tener una fuerza fuerte hacia la convergencia, ¿no? Entonces es como la discusión central de lo que hay en este texto, ¿no? Y lo que dice en la base es, miren, ustedes, si quieren cambiar ese proceso de crecimiento tan desequilibrado, necesitan un proceso de descentralización de verdad, ¿no? No este juego que han hecho estos 20 años, donde se ha desordenado un montón, donde ha crecido un montón el gasto de canon, donde se han gastado un montón de inversiones, pero no han pensado en servicios públicos, ¿no? Y la verdad es que para eso necesitan gobiernos locales más autónomos, gobiernos regionales con algún tipo de impuesto, y varios elementos más que pueden ver en el texto y que yo solo lo estoy usando para motivarlos ahora y traerlos, ¿no? Y lo último que vamos a ver en este texto es esta idea de que
un tema que es bien importante en el Perú, y es lo que yo me voy a gastar mi última media hora, es entender de que somos un país geográficamente bien diverso. Y por tanto es bien importante entender esa diversidad al momento de pensar las políticas públicas. Uno no puede pensar las mismas políticas para dos territorios que son diferentes. Tienes que organizar tu manera de hacer la política, la intervención, la asignación, la distribución fiscal, tomando en cuenta esas variables. Y ahí sí hay que ser muy creativos, ¿no? Porque van a ver ahora una tipología que hemos construido donde hemos puesto en una base matemática la distancia de un centro poblado a otro. Claro, profesor, ¿y cómo hago para poner la distancia cuando hay un río? ¿No? Pues así, igualito. Es conexión por río y entonces uno saca más o menos el tipo de embarcación que se puede utilizar y cuánto es la distancia que hay que asumir, digamos, ¿no? Y si es tierra, pues se saca el nivel de fricción que generan y pues tú sacas tu distancia. ¿Es imposible sacar distancias? No, es posible. Y ahí tienen y lo pueden bajar. ¿Eh? El Che de la matemática de esto lo van a poder bajar cuando ponen tipología de gobiernos de distritos en el Perú y se pueden bajar los Che's, el modelo matemático, las variables que permiten definir estas diferencias en los territorios, que es lo que voy a mover. Y lo último, que este es mi primer PowerPoint para cerrar con ustedes, es que una manera era entrar por lo que han leído ustedes de estas necesidades de gasto o digamos, tu cultura histórica de gasto y tu necesidad de gasto. La otra es ir ordenando algunas cosas que sí sabemos que le tocan a alguien o buscar la manera de mejoras posibles en algunos servicios. Entonces hicimos un estudio, en realidad lo hizo Gestión Pública con nosotros, y nos pusimos a ver la cadena logística de la educación, ¿no? El Estado peruano compra libros todos los años, ¿no? ¿no? Los materiales educativos. Y es parte de una campaña que se llama El Buen Inicio del Año Escolar, ¿no? Y esos libros tienen que llegar a cada una de las 60.000 escuelas a los niños de las escuelas públicas, ¿no? Todos los años hay que encajarlos, entonces los imprimen aquí en algunas, bueno, ahora ya no, porque el Congreso puso su norma de que tienes que pedirle permiso a cada papá, digamos, ¿no? Pero normalmente imprimes muchos libros y esos libros los mandas a las escuelas y llegan a cada UGEL y llegan a cada niño, digamos, en su año escolar, ¿no? Esos materiales, ¿no? Obviamente, se imaginan ustedes unas cajas de libros, se van en unos, ¿no? Cajas de cartón, esas cajas de cartón se suben a unos camiones, esos camiones se almacenan en unos, se bajan en unos almacenes y esos almacenes van a las UGELes, ¿no? Y, bueno, el Perú también tiene un sistema de compras de medicamentos. Hay un sistema de compras nacionales de medicamentos. Y los medicamentos, si ustedes han visto alguna vez una buena cantidad de medicamentos, también se van en cajas de cartón, ¿no? Y esas cajas de cartón las llevas en un laboratorio que normalmente está centralizado en 3 o 4 ciudades del Perú y normalmente las pones en un almacén y del almacén las distribuyes a cada posta, a cada... ¿Ustedes pueden entender por qué es obligatorio tener un almacén de libros y un almacén de pastillas diferente? O sea, en cualquier lugar del mundo sería un único almacén. Bueno, nosotros por norma, el Ministerio de Salud obliga al gobierno regional de Chiclayo, de Lambayeque, a tener un almacén exclusivo para libros. Por rollos de que no se pierdan. Claro, y se imaginarán, el almacén de libros se usa normalmente entre febrero y, bueno, entre diciembre y mayo, ¿no? Que deberían de repartir todos los libros. La verdad es que llegan tarde los libros y siempre hay libritos más que vienen, ¿no? O algunos que no terminaste de repartir, ¿no? Y las medicinas se usan el resto del año, ¿no? Entonces, si uno tuviera más autonomía y algo tan simple como poder tener un único operador logístico de almacenes, tendría una única red de almacenes, ¿no? Y tendría, claro, si se imaginan que obligamos a que tengan una red de almacenes paralelo, además obligamos a que la red de distribución sea paralela. Entonces, si tengo el centro de salud de Quispicanchi en Cusco, digamos, y le estoy llevando pastillas, no puedo usar el mismo camión para llevar las cajas de libros del colegio de Quispicanchi de secundaria. No tiene sentido, o sea, yo debería de poder, yo un buen gerente, si soy un buen gobierno regional, debería de poder decir, mira, mi carrera, mi sistema de distribución va a ser este o este, con estos camiones en este tiempo, ¿no? No es que tengo que hacer una factura para este proveedor, que luego tengo que rendírsela al Ministerio de Educación, y esta otra factura con otro proveedor, con otra ruta, para el Ministerio de Salud. Entonces, lo único que quiero decir es que hay un espacio muy importante de mejora, y ese espacio de mejora tiene que ver con eficiencia, con mejoras en el gasto. Este es un poco tratar de decirles que la descentralización, más allá de concepto, tiene algunos elementos operativos.
y que estas normas a veces tan detallosas de querer tener control hasta el camión que lleva el producto a un establecimiento, no tiene, cuando uno lo mira desde el territorio, desde ese gobierno regional, desde ese centro de salud de Quispicanchi, o de esa población de Quispicanchi, dice, no tiene sentido. Esa planificación que hizo el Ministerio de Educación por un lado, y esa planificación que hizo el Ministerio de Salud por otro lado, no tiene sentido. Lo lógico es que la gente de Quispicanchi con el gobierno regional de Cusco se pongan de acuerdo en cómo crean una cadena logística de distribución y que existen almacenes más pequeños, pero complementarios. No hay ninguna lógica, no se preocupen, las pastillas no requieren cadena de frío. Hay una parte de las medicinas que requieren cadena de frío y esas tendrán su cadena de frío. Es un pequeño lote de la parte de la medicina, ¿no? La mayor parte va en cajas y les aseguro que el suero en cajas se mantiene muy bien como los libros de matemática. Lo único que tienes que poner es un código de barras diferente, digamos. Para ponerles un ejemplo, hay unos iguales para... Uno puede ponerlo, por ejemplo, para los temas de mantenimiento de agua, ¿no? Y varios más. Y eso es lo que llamamos modelos de servicios. Es tratar de ordenar la provisión del servicio. Pueden googlear y hay uno más bonito, que es todo el tema de sanidad en mercados. A partir del COVID, había que asegurar que los mercados tuvieran sanidad. Bueno, el problema en el Perú es que nadie dice cómo se hace sanidad, ¿no? Entonces, claro, cada uno puede hacerlo como quiera. Sí que regulamos a Plaza B, a UON, a Totus, ¿no? Pero claro, el mercado del barrio requiere tener algunos parámetros y le hemos diversificado ahí y complejizado la distribución. Entonces, sí, descentralizar y pasar a una distribución más ordenada va a implicar ir tratando de aclarar los roles. Y los roles tienen que llevarnos a eso, no puede ser posible que el sistema logístico de distribución de libros o de medicinas siga estando a cargo del Ministerio de Salud. No, en términos de economía de escala está muy bien que hagamos una única compra, está buenísimo, pero el sistema logístico no tiene lógica que esté separado. Pero hay que pensarlo, hay que pensar estas cosas y no se puede pensar sectorialmente, hay que pensarla desde el otro lado, desde el territorio, desde Quispicanchi. El que va a estar ahí desesperado es el señor alcalde que tiene que tener pastillas en su centro de salud y tiene que tener libros en sus escuelas. Él es el más interesado, no el funcionario que será como ustedes o yo, que está sentado en su escritorio en el Ministerio de Educación. Él no va a ser el que va a sufrir, el que lo va a operar mucho mejor es el territorial. Y con eso termino en esta parte y quiero llevarlos a una segunda parte. Voy a llevarlos más a la parte fiscal, de esta parte que ustedes y que el profesor Franque vio un poco en el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Que tiene que ver un poco con cómo nos ponemos de acuerdo en los roles de cada uno. Entonces me va a pasar, van a tener ustedes una segunda transparencia, una segunda presentación que habla más conceptual, pero yo voy a entrar a una más práctica para darme tiempo a entrar a lo territorial. No sé si hasta ahí tienen alguna duda mientras yo voy cambiando mi PowerPoint. ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, luego si no con sus lecturas van jugando. A ver, entonces miren. Este es un poco lo que, cuando uno ve lo fiscal, digamos, uno ¿No has espera cambiado de pantalla? ¿No ha cambiado? Uy, No. déjame que dejo de compartir y vuelvo a compartir. Sí, algo pasó, pero no, seguía la anterior. Creo que tiene que ver con la forma de compartir. ¿Sí? Sí, No, pero sales y entras. tengo que aprender eso. Hay Ahora sí. una que comparte lo que siempre está en tu pantalla y otra que comparte el archivo que has puesto. Ya, eso ya es demasiado elaborado, ya pareces. Ahora sí está. Ahora sí, ¿Ah? ya. Sí. Entonces, lo que les decía es que uno, cuando habla de estos temas de descentralización fiscal, está tratando de que, no se olviden que uno lo que busca con la descentralización es que haya más proximidad entre las problemáticas de los ciudadanos con las personas que lo dirigen, ¿no? Con sus autoridades, ¿no? Y por tanto, además, quieres hacer un poquito más de corresponsabilidad entre el aportante, ¿no? El que paga los impuestos con los servicios que recibe. Y luego, además, haces mecanismos de compensación, ¿no? Pero lo esperar es que más o menos tus gastos estén más o menos relacionados con tus funciones y tus ingresos financien eso. Eso es un poco lo ideal, digamos, ¿no? Entonces, cuando ustedes dicen, cuando por ejemplo en el Perú no tenemos ningún ingreso para gobiernos regionales, claro, es una locura, ¿no? Porque claro, si tienen que hacer un montón de gasto y no tienen ningún ingreso tributario, hay un desequilibrio muy fuerte, digamos, ¿no? Ahí lo más práctico es encontrar temas de política comparada y podríamos, ¿no? Es el trabajo que han visto del Banco Mundial, pero hay uno más, ahora he visto uno del 2017 que hace este ejercicio de identificar qué impuestos sí tienen los gobiernos intermedios en otros países, ¿no? Entonces,
Pero la idea es tener como equilibrio, ¿no? Que se parezca un poquito tus ingresos a tus responsabilidades y a tus gastos. Eso es un poco lo ideal, ese es el modelo de equilibrio, digamos, ¿no? La real en el Perú es esto de aquí. No sabemos cuáles son las funciones en realidad de cada uno, ¿sí? Mis gastos, sí, pues son 30, 40, 30, 60 entre gobiernos y naciones, y mis ingresos están absolutamente desequilibrados, ¿no? Los ingresos, esa discusión que tenían con el profesor Franke de qué tan importante es el predial, digamos, ¿no? Es insignificante, ¿no? O sea, frente a lo que, si tú miras lo que tienen que gastar los gobiernos locales o lo que gastan los gobiernos locales cada año y lo que ingresa de predial es insignificante, sobre todo porque el predial está en algunos gobiernos locales nada más, ¿no? Entonces hay un desequilibrio muy grande en el caso peruano entre ingresos y gastos y además con un marco de funciones muy poco clara. Entonces, para los temas de desarrollo fiscal hay una bonita agenda por trabajar, ¿no? Y voy a tratar de complejizárselos porque lo que está detrás de estos desequilibrios, más que una opción, es una inercia, ¿no? Nosotros empezamos un proceso de descentralización con unas condiciones dadas, el Perú del 2002, ¿no? Ustedes, varios de ustedes supongo que eran bien jóvenes en el 2002, digamos, ¿no? Entonces, desde ese 2002 hasta ahora, pues, como han visto los textos, hemos crecido en 5% promedio, 3,5% más o menos. Han cambiado mucho más, hemos mejorado los servicios. Yo me mudé de Piura a Lima y varias cosas más, digamos, ¿no? Entonces, sí hay un proceso en el cual no hemos hecho cambios significativos. Hay algunos cambios, yo no los he listado, pero desde hace un año ya los gobiernos regionales tienen una coparticipación en un impuesto, ¿no? Hay una cosa que se llama el FONCOR. Antes el FONCOR se daba por inercia y ahora ya el FONCOR, pero solo desde el año pasado, desde el 2021, de 2020, perdón, finales, 2021 recién se aplicó, 2022 ha sido significativo por primera vez, ¿no? Los gobiernos regionales tienen una coparticipación del IGB, ¿no? Una partecita del IGB, o sea, ya no depende de la voluntad del Ejecutivo, sino que ya les toca, por norma, un porcentaje de lo que se recaude del IGB, ¿no? El 2024 o el 2023 va a tocar ya 2 puntos, ¿no? Igualito al Foncomún, ¿no? Entonces, eso que venga ahí como ingresos no incluye esta coparticipaciones, que es quizás un proceso que vamos avanzando a la peruana, ¿no? Otra cosa que no estaba en el 2002, por ejemplo, era las regalías mineras, ¿no? No había la ley de regalías mineras. Hemos creado la ley de regalías mineras. Es verdad que la ley de regalías mineras refuerza el canon, ¿no? Porque solo se distribuye para los distritos y los gobiernos regionales donde hay canon, ¿no? No se distribuye. A la colombiana se hubiera llevado también a otros departamentos y a otros distritos, ¿no? Una parte es para esos productores y en Colombia una parte se da para el resto del país, también para investigación, ciencia y tecnología, ¿no? Pero claro, no tiene sentido que todo el dinero vaya a la Universidad de Ancash y Huánuco, que está al costadito con 2 de mayo, no reciba nada a su universidad, digamos, ¿no? En Colombia hicieron un mecanismo de lo que veremos luego como los índices de distribución. Voy a ir un poquito más rápido y tienen ustedes el PowerPoint, pero es un poco más para incentivarlos de cómo es que la parte fiscal es importante. La idea es que este proceso que hemos mostrado, este desequilibrio entre funciones, ingresos y gastos, en el Perú lo hemos corregido con transferencias, ¿no? Y la verdad es que ahí yo tengo un par de textitos donde digo que pues el MEF es bien buena gente, ¿no? Él ha reequilibrado las finanzas públicas, ¿no? Él ha compensado, ¿no? A los que tienen canon les ha dado menos platita, a los que no tienen canon les ha dado más platita, ¿no? Pero lo ha hecho porque ha querido, pues, ¿no? Y claro, pucha, el problema es que el MEF a veces su calculadora funciona mal y entonces se equivoca muy seguido, ¿no? Entonces varias veces castiga a varios de más, digamos, ¿no? Y lo que está en la base es que uno no, con una palabra que alguno de ustedes usó cuando yo estaba escuchándolo, ¿no? Esos mecanismos no ayudan a tener predictibilidad, ¿no? Uno debería de buscar tener cada vez sistemas de asignación de transferencias más transparentes y más predecibles. Y menos desequilibrados es lo ideal, digamos, ¿no? En lo simplón uno debería tratar siempre de tener un equilibrio de gastos menos ingresos, igual transferencias. El tema es que tú tienes 1874 alcaldes
y 25 gobernadores, cada uno tratando de tener el mayor desequilibrio positivo para él, ¿no? Entonces, no está dispuesto Cusco y Arequipa, acabo de venir de Arequipa, no está dispuesto a repartirle su canon a su vecino de Huancavelica, ¿no? Ni de Ica. No. Prefieren quedarse con esa parte. Entonces, claro, ahí hay un proceso de negociación política, que es una cosa que no he tocado, pero miren, es la base de todas esas decisiones, ¿no? Estas decisiones lo que tiene detrás más que una tecnocracia es unas decisiones políticas con una tecnocracia que lo implementa, ¿no? Hay un tema ahí de base que es esta idea del desequilibrio fiscal, y cuando hay desequilibrios fiscales como los que tenemos nosotros entre ingresos y gastos, hay varios peligros, ¿no? Hay los peligros de lo que ustedes van a escuchar, pereza fiscal, ¿no? Si yo siempre voy a recibir transferencias y mientras yo tenga menos recursos, más transferencias voy a recibir, no tengo muchas ganas de recaudar, ¿no? Entonces uno debería de crear reglas que permitan disminuir la pereza fiscal, ¿no? No deberías de castigar a aquel gobierno local que recauda bien sus impuestos y hace un buen predial y tiene un buen catastro, no deberías de castigarlo disminuyéndole sus transferencias. Deberías buscar mecanismos para promover que esas prácticas sean las adecuadas, ¿no? Entonces van a encontrar en varios textos una crítica a esta idea, por ejemplo, de tener un fondo común mínimo. Hay un mínimo que recibe todo gobierno local. ¿Qué es lo que sucede eso como contraparte? Que todo centro poblado quiere ser gobierno local. Va a ser la manera de tener ese fondo común mínimo siempre. Entonces termina siendo un incentivo perverso, ¿no? Entonces, lo único que quiero decir es que en estas decisiones fiscales, las consecuencias son significativas. Entonces sí tenemos que tener un sistema más pensado, más equilibrado y que neutralice esos comportamientos, tanto los incentivos negativos como estas dificultades, digamos, de pereza fiscal, ¿no? Hay algunos elementos del sistema que uno debe promover, ¿no? Digamos, por ejemplo, esta idea de los incentivos positivos que le diga, o acaba de poner el MEF un sistema en la práctica, una norma para buscar que se creen sistemas de estabilización de recursos del canon, ¿no? Porque claro, el canon, por ejemplo, la participación que tienes de canon, si tú eres un distrito pequeñito, ¿sí? O un departamento muy pequeñito como Moquegua, ¿no? O en Tacna, ¿no? Y tu mina es muy grande, se imagina, ¿no? Te tocará muchísimo, ¿no? Si tú eres un departamento grandote como Ancash, ¿no? Y tu mina es intermedia, te tocará menos, ¿no? Entonces no puede ser posible que, independientemente del tamaño de la mina, por tanto de los recursos que vas a generar y de las características del departamento, si somos muchas personas, si somos pocas, uses las mismas reglas, ¿no? Deberíamos de pensar en reglas que se ajustan, ¿no? Son más difíciles, ¿no? Lo más fácil es decir a todos igualito el mismo porcentaje, la misma fórmula, que es como lo usamos nosotros. La otra es incorporarle algunas figuras, ¿no? Entonces, por ejemplo, mecanismos como este de coparticipación, ¿no? Si tú tienes recursos y yo propicio un tipo de política pública que quiero, podríamos financiarla entre los dos, ¿no? Entonces, tu gasto de infraestructura podría ser compartido. No tengo por qué a Cusco, que tiene mucho canon, darle el 100% del financiamiento para las escuelas que financia el gobierno nacional, y a San Martín, que no tiene nada de canon, también darle el 100%, ¿no? Deberíamos de crear mecanismos más inteligentes, diferenciando entre regiones, entre disponibilidad fiscal, entre espacio fiscal, ¿no? Y eso se determina matemáticamente, ¿no? Si uno tiene una ciudad y tiene un conjunto de manzanas y tiene un tipo de edificaciones, uno puede saber cuánto es el predial esperado por recaudar. De hecho, hoy se calcula. Si ustedes ven la meta del plan de incentivo para recaudación, para el tema predial, se calcula un dato de espacio fiscal en función a tu volumen posible de contribuyentes y con una variable de ajuste a tu comportamiento previo. Entonces, no es que todos los años te ponen la misma fórmula. Explícalo un poquito más, Edgardo, eso. Eso es parte del programa de incentivos, del plan de incentivos municipales, del programa de incentivos municipales. El programa de incentivos municipales, cuando empezó, era bien blanco y negro, ¿no? Usted emitió una resolución para que las personas, liberar las calles los domingos a las, ¿no?
los domingos en la mañana para hacer deporte, ¿no? Este deporte que vemos los domingos nace de una meta del plan de incentivos para promover cultura deportiva y etcétera. Y entonces, gobierno local que sacaba la resolución recibía la meta del plan de incentivos. Gobierno local que no sacaba la resolución no recibía la meta del plan de incentivos, ¿no? Así de simple. Luego, claro, con el predial era algo así. ¿Usted puso su oficina de recaudación predial o no puso su oficina de recaudación predial? Con eso lo recibías. El tema es que como las municipalidades son distintas, no es lo mismo una municipalidad que tiene más avenidas, más calles, ya abrió 3% de sus avenidas, que una que no hizo nada. Entonces, al año siguiente tú deberías de pensar tu meta del siguiente año. No es que ya pasas a otra meta, debería ser la misma, pero mejorada, ¿no? Tu línea de base es lo que hiciste el año pasado y contra eso vas mejorando. La única meta que tiene ese comportamiento y ha permanecido durante el plan de incentivos casi los 10 años que tiene el plan de incentivos es esta meta del predial. Y ha ido evolucionando. Uno podría hacer una tesis de eso, ¿no? Uno puede encontrar cómo fue la meta al inicio y entonces, ¿cómo lo han ido evolucionando? Alguien empezó a decir, oye, ¿por qué no definimos el espacio fiscal? O sea, ¿cuánto es el potencial posible de recaudación? Y ahí usaron un par de metodologías, una que no se ha aplicado, que es un poco más extraña, y es que agarras a tus municipios hermanitos y ves de tus municipios los que más se te parecen, ¿no? Con el Stata, los que más se te parecen y le ves cuál es el que recauda más. Entonces le dices, mira, tu sombra es Pueblo Libre, tu sombra en realidad es Surco, 1/3 de Surco, ¿no? Tú deberías de recaudar lo que recauda 1/3. Entonces tú tienes una meta por alcanzar, ¿no? Pero la que finalmente ha quedado no es esa, no es contra tus hermanitos, sino es en función a tu cantidad de población, al tipo de edificaciones, ellos se lo sacan con fotos satélites, digamos, concentración, cantidad de celulares, ¿no? Algunas variables más, y tu propia recaudación los últimos 10 años, se determina cuánto es lo que podrías recaudar. Un espacio fiscal se llama, ¿no? Eso se usa, es un concepto que se usa mucho en gestión fiscal, ¿no? Uno debería saber cuál es el espacio fiscal de Piura, ¿no? Si Piura recaudara todos sus impuestos, hiciera toda su gestión, el territorio de Piura, ¿no? ¿Cuál sería su espacio posible de recaudación, ¿no? En IGB, en impuesto a la renta, ¿no? Esa metodología solo se ha usado en el Perú de manera, digamos, aplicada para el predial. Es súper interesante, creo que es una buena ruta para pensarlo para otros impuestos. Sigue siendo igual la meta por recaudar en el predial, sigue siendo muy alta, pero en los últimos 10 años con esa meta, la recaudación de predial ha aumentado al doble, por lo menos. Entonces, funciona, ¿sí? Voy a ir un poquito más rápido para ir a mi último PowerPoint. Bueno, y aquí tienen los tipos de transferencias, ¿no? Hay transferencias condicionadas, ¿no? Y también esas incondicionadas, hay unas ¿no? O lo de libre disponibilidad, por ejemplo, una típica transferencia condicionada es cuando el gobierno nacional te da plata para construir un colegio, solo la puedes usar para ese colegio, ¿no? No la puedes usar para otra cosa, la usas para otra cosa y te vas a la cárcel, ¿no? Son recursos destinados para eso, están condicionados a eso, están condicionados para gastarse solo en, ¿no? El Ministerio de Educación te da para mantenimiento de escuela, solo lo puedes usar para el mantenimiento de la escuela, no lo puedes usar para otra cosa, ¿no? De hecho, te da no solo para mantenimiento de escuelas, te da exclusivamente para el movimiento logístico del material educativo. ¿Se acuerdan que les hablé al inicio? Ya, te doy esa plata y solo lo puedo usar para, si el camión llevó medicinas, te puedo mandar a la cárcel, ¿no? Porque es malversado recursos, ¿no? Solo puedo usarlo para mover materiales. Bueno, y ahí tienen una lista de cómo son un poquito las transferencias que están condicionadas para capitales, ¿no? Quiero ir a mi última presentación, que es quiero aterrizarlos ya. Vamos a verlo en el territorio, ¿ya? Y ahí podemos ya conversar un poquito más rápido para... Tienes tiempo, Edgardo, ¿ah? Tranquilo. ¿Sí? Sí. Sí, pero lo más divertido va a ser que si les genero alguna duda, por lo menos. ¿Ah? Déjenme un ratito. Es que sobre este tema, por ejemplo, de transferencias condicionadas, no condicionadas, hay bastante para discutir, ¿no? Pero Sí, dale, ahí avancemos. Creo, sí, ¿no? No sé. sí, sobre todo porque, nuevamente por lo que hablábamos de los incentivos, ¿no? O sea, tú deberías de poderme condicionar contra el resultado, no contra la operación, ¿no? O sea, tú me das los recursos para llevar los libros a la escuela
y me deberías de medir contra el libro entregado. No me deberías de medir contra la factura del camión respetando la logística, ¿no? Mídeme contra el resultado. Entonces, la condicionalidad no es mala, porque la condicionalidad ayuda mucho a esto, a esta figura. De hecho, el plan de incentivos, lo más importante es que la condicionalidad no está relacionada con la asignación. Entonces yo tengo una condicionalidad que cumplir y el recurso que viene no necesariamente tengo que destinarlo a esa Es de misma libre actividad. disponibilidad. Es Mira, de aquí libre Che, disponibilidad. sí. Che quiere Sí, hacer una pregunta y luego yo quería hacer un comentario. dale, Bueno, no sé. Dale, empecemos Che. con Che. Gracias. Quería saber cada cuánto tiempo o en promedio se hace ese tipo de transferencias condicionadas por el sector de educación, como colegios, así. Mm, a ver, hay varias transferencias condicionadas en educación. Tengo una que es, por ejemplo, para el buen inicio de año escolar. El buen inicio escolar que implica mantenimiento de la escuela, la operación de los materiales, ¿no? Normalmente la hago antes de acabar el año. La hago hasta diciembre, más o menos, y la trato que se extienda un poquito más. Hay un problema ahí fiscal medio raro que ahí el profesor Frank lo tuvo que enfrentar cuando estuvo de ministro, pero normalmente hay mecanismos porque, claro, si tú no empiezas a repartir los materiales desde antes, no funciona. Luego, ese es el primer paquete, ¿no? Es un paquete normalmente especial, digamos, para este tema de poner tus escuelas a punto. Luego hay muchas transferencias condicionadas en escuelas para poner en condiciones las escuelas, para el agua potable, para limpiarlas, para varias cosas así se llama mantenimiento, pero son varios tipos de mantenimientos. También se pueden hacer distintos. Ahí es una cosa que no sé si han escuchado, que a veces le damos una plata a los directores, ¿no? Una asignación al director y el director se encarga con la asociación de padres de hacerlo, ¿no? Eso es un decreto supremo también que se hace normalmente 1 o 2 veces al año. Y luego para escuelas, sí te digo, Che, que es un desorden. Miles de transferencias mezcladas, ¿no? El DU 102 de presidente Castillo, ahí también habían escuelas. Son más o menos la inversión pública del Perú. O sea, estoy hablando, ya este tercer grupo es la parte de inversión pública, ¿no? La inversión pública en el Perú es más o menos 45.000 millones. De esos 45.000, 2/3, o sea, 30.000, los gastan los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Más o menos, 30.000, ¿sí? De los 45.000. De esos 30.000, solo 15.000 son de recursos programados en la ley de presupuesto ordenadamente. Los otros 15, una parte es por mal cálculo del canon, hay más canon, y alrededor de entre 10 y 12.000 son transferencias del gobierno nacional a los gobiernos locales y gobiernos regionales para hacer obras, cada año. Es un montón de plata. Ahí están las escuelas. Que están condicionadas obra por obra, ¿no? Sí, que están obra por marcadas obra. obra por obra, ¿no? Para este camino, para esta obra, no lo puedes usar para otra cosa si no es malversación. Y con respecto a, por ejemplo, los colegios estatales, tengo entendido que hay que entregan a los de primaria en lo que vienen a hacer desayunos, como que antes entraban lo que eran panes y leche. Yo estudié en una estatal casi la mitad de mi vida, entonces yo recuerdo que hasta, digamos, hasta agosto, julio, lo que nos daban era, digamos, un pan lleno de leche. Y llegando a finales, ya había un exceso de lo que te daban como que 5 panes, 5 leches, 6 leches. Entonces, ahí entra mi duda con lo que dice las transferencias condicionadas. O sea, había un gasto que significaba para este tipo de productos y para justificar que habían hecho todo al últimos meses ya daban todo para justificar, o cómo entra lo que le acabo de mencionar con el tema de las transferencias condicionadas. Ahí, mira, por ejemplo, es distinto. En la transferencia condicional de la que yo estoy hablando es el gobierno nacional le da a otro nivel de gobierno una cantidad de recursos y le da unas reglas de juego. ¿Sí? Esa es una transferencia condicionada. Yo le doy a una... En el caso de la alimentación escolar, por lo menos ahora, se realiza a través de un programa que se llama Jaliwarma, ¿no? Es un programa social, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, no participa el gobierno local ni el director. Lo que se constituye es una cosa que se llama un comité de compras, donde está el padre, están los padres, están los directores, está el representante de Jaliwarma,
hay varias personas, y esas personas aprueban unas bases con unos proveedores, con un patín que se encarga de llevar vaso de leche y pan, ¿no? Y ese patín o ese proveedor, digamos, postula, gana en un sistema bastante controlado, y el que le paga es Jaliwarma. Nunca entró la plata al gobierno local o al gobierno regional. No hay una transferencia. Hay una salida financiera, como una tarjeta de crédito, a este comité de compras de los padres, ¿no? Estos comités de compras firman finalmente una adquisición, digamos, ¿no? Con estas personas, pero la operación administrativa es bien en Jaliwarma. Y lo que ha pasado ahí es que alguien ha hecho un trato, pues si el proveedor no llevó a tiempo los panes y como los debía, los llevó todos al final, ¿no? Eso es ilegal, ¿no? Debería haber pasado que hubo un control antes, tendría que haber despedido al proveedor y buscar uno distinto que dé la... quizás, Chet, has estado en una etapa más desordenada. Creo que los últimos 5 años se ha ido ordenando un poquito mejor, digamos, ¿no? Porque hay más supervisión, hay más control y además damos menos pan fresco y ya damos pues pan Bimbo embotellado, ¿no? Más industrial, ¿no? Lo cual es un desastre, ¿no? Porque en teoría el programa fue hecho para alimentación más de lo que tú comes siempre, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, ese no tiene, ese es un típico programa público que en cualquier lugar del mundo es descentralizado. Pero en el Perú decidimos hacerlo centralizado. Pero ese Lo cual es proveedor es absolutamente a suicida, nivel... ¿no? No tiene sentido que tengamos un programa de alimentos tan centralizado. Pero su proveedor se basa a nivel regional, distrital, o por departamento, o por colegios, porque Es, yo es, tenía entendido que es todos los por colegios tenían la provincia. misma. Es por provincia más o menos. Hay más o menos como 200 y algo comités de compras. Y somos 195 provincias. Gracias. Y luego el proveedor, cuando postula, o sea, ese comité de compras podría no poder adjudicarle a un mismo proveedor todas las escuelas de su lugar de atención y se lo adjudica a varios. Ahora, detrás hay un soporte muy grande del MIDIS, ¿no? Del programa Jaliwarma, ¿no? Él es el que conduce, ¿no? Tiene participación de este comité y las asociaciones de padres, pero lo que está en la base es un programa bien central, ¿no? Bien central. Que yo creo que por ejemplo, ahí también hay mucho espacio de mejora con un programa un poco más claro, hay que pensar en una nueva lógica, ¿no? Porque habría que asegurarse que los padres se involucran más, que el director se involucra, que no se crean componentes entre el proveedor y las familias. Sí, pero lo más fácil es repartir galletas de soda, pero no es quizás lo más alimenticio, ¿no? Pero ahí Pedro sabe más que yo de eso, ¿ah? Bueno, yo sobre eso justo te iba a comentar una experiencia y claro, yo ahí tengo un punto de vista hace tiempo que yo pienso que todo ese programa debería ser dinero dado directamente a un comité local en el colegio, sin reglas, no sé, me explico, ¿no? Ya que el colegio y los padres de familias vean. Pero justo te iba a comentar que la semana pasada, antepasada, fui a visitar un colegio rural en Cajamarca, a media hora de la ciudad, pero es un colegio, es una zona rural, digamos, ¿no? Es un colegio, tiene inicial, primaria y secundaria en realidad. Y, en fin, estas realidades del Perú es como que la secundaria que debe independizarse, pero no ha logrado independizarse, entonces hay un director que no es director. No he terminado de entender en realidad el problema, pero creo que todavía creo que todo eso es una sola directora. Y por un lado me estuve preguntando por el programa de mantenimiento. Entonces el colegio recibe, creo que me dijo 11.000 soles anuales para mantenimiento. Son varios aulas, qué sé yo, pero la verdad es que se veía bien mantenida y con esa plata la directora ha mejorado un poquito la infraestructura, en el sentido que he visto como los pisos de una loseta, bacán, digamos, ¿no? O sea, no un montón, pero se veía muy bien mantenido el colegio. Y lo otro que me llamó la atención, que son estas realidades del financiamiento de lo público, que están creo que fuera de la ley, es que el colegio es grande, el colegio primario es grande, entonces tiene un terreno amplio, entonces tiene una parte de ese terreno amplio donde siembra su huerto escolar y tiene una parte que alquila los pastos del colegio. Y con eso la directora saca una platita para mejorar su colegio, que sospecho que es todo informal, digamos, no lo he querido decir, pero me parece, porque sospecho que en el Estado peruano, para que un pequeño colegio alquile un terreno por pastos, que debe ser pues una cantidad bastante pequeña,
el sistema burocrático debe ser una locura, ¿no? Me explico, o sea, debe costarte 10 veces más que los 100 soles que debe sacar la directora del colegio para ayudar un poquito al colegio, ¿no? Pero creo que muestra también que hay otras oportunidades, incluso por el lado de los ingresos, ¿no? Donde creo que el sistema es un poco rígido, ¿no? No estoy muy seguro, ¿no? Pero en fin, me llamó estuve pensando en este tema de los niveles de centralización, los gobiernos locales, pero incluso los colegios o los centros de salud hay un nivel de descentralización incluso mayor hasta el centro poblado, ¿no? Ahora que ha habido elecciones a los centros poblados, ¿no? Y es algo criticado, pero también real, ¿no? No sé cómo decirte, hay gente que critica, no, ya 1800 distritos en el Perú es demasiado, ¿no? 50 distritos en Lima no es razonable, concuerdo. Pero por otro lado, los centros poblados tienen su dinámica, ¿no? Quieren su fondito, digamos, ¿no? Entonces hay un nivel adicional de descentralización que creo que no se ve mucho, ¿no? Complejo, pero creo que no se ve mucho y que también tiene su importancia. Nada más eso, no sé si quieres comentar y de ahí avanza nomás. Eso es justo lo que vamos a ver ahora. Vamos a tratar de entender esa parte de la estructura, lo que está dentro, lo que hemos hablado un poquito en la gaseosa de 1800, ¿no? Pues ya en la práctica cómo funciona, ¿no? O sea, ya usted mañana se sienta en Espinar, ¿no? O en Cotabambas y ya de verdad que estamos hablando, digamos, ¿no? Más allá de que no lo pongamos solo en un Excel, ¿no? Les decía el Excel que nos equivocamos siempre, ¿no? Y solo antes para cerrar lo del ingreso propio, por ejemplo, si lo cobra la directora es ilegal, pero si lo organiza con su APAFA, ya no es ilegal, ¿ah? O sea, la APAFA podría ponerse de acuerdo y ser la que recauda, y lo hacemos en el Perú en muchos lados, ¿no? Las canchitas de fútbol aquí en Puente Piedra que se alquilan en el cole, y que de lo cual en realidad pagan el guardián y varias cosas más que no se pagaban antes en las escuelas. Ahora ya tienen un poquito para servicios, pero antes no teníamos eso, lo hace la APAFA. Y eso sí está legalmente reconocido, ¿no? Lo único que quiero decir es que creo que, aunque los sistemas son muy rígidos, un buen director, que creo que es la base del proceso educativo, una buena comunidad educativa involucrada en su escuela, puede encontrar herramientas. Lo ideal sería que tuviéramos un grupo de gestores de política y de economistas que permitan evaluar, por ejemplo, que eso es, ¿no? O sea, podríamos hacer el ejercicio de cuánto en realidad podrían obtener las comunidades creando un mejor sistema de alimentación escolar, ¿no? Uno podría hasta definir el beneficio de eso, ¿no? Y la operatividad de la infraestructura, digamos, ¿no? Y ahora, Pedro, solo para responder tu segunda pregunta, quiero entrar a esto. Entonces yo quería que vieran, ya esto que uno lo define normalmente por arriba, requiere, y es donde quisiera cerrar mi intervención para incentivarlos, requiere que uno entienda que esto, ¿no? Yo les he dicho que la descentralización debería afectar los servicios, ¿no? Y los servicios pues suceden en las casas, suceden en los centros poblados, suceden en donde vive la gente, ¿no? Y claro, a veces es fácil, ¿no? Yo ahora vivo aquí pues en Lima, ¿no? Entonces tengo una idea de cómo se organizan las casas, pero quiero llevarlas a una zona rural, ¿no? Una zona de canon muy importante, de mucho conflicto, ¿no? Para conocer un poco esas características, ¿no? Porque quiero llevarlos a entender que somos distintos. Este es un poco el corredor, ¿no? Son esa cantidad de distritos que ven ahí, ¿no? Son la provincia de Cotabambas y la provincia de Grau. Normalmente solo se toma Cotabambas, en Arequipa, Cayoma, Chumbivilcas y Espinar en Cusco, ¿no? Y lo tienen ahí el mapita, yo he mapeado ¿no? Lo que tienen ahí en rojo es una carretera, digamos, ¿no? Y aquí les he puesto pues algo que ustedes pueden bajar del censo, ¿no? Tienen el ejercicio de las variables para, ¿no? Más verdes porque tienen más porcentaje, ¿no? Tienen ahí un poco la población, ¿no? El más grande, como ven ahí, es Espinar con 34,000 habitantes, le sigue Chalcobacho con 14,000 y Tambobamba, que es la capital de Cotabambas, con 10,000, ¿no? Y luego tienen tasa de analfabetismo, cantidad de viviendas y un conjunto de variables que uno puede utilizar. Como las variables están a nivel distrital, las pueden bajar del INEI, digamos, sin ningún problema, ¿no? Todas son variables censo 2017, digamos, ¿no? Creo que tenemos al final, solo tengo los de educación, que sí puedes sacarlas anualmente, ¿no? Y ahí está las pruebas, ¿no? Puesto como un ejercicio, ¿no? Aquí he mapeado pobreza, ¿sí? Pero solo voy a pasar rápido para que vean variables. De hecho, no he cogido un distrito, he cogido una zona geográfica, he cogido un corredor, por donde pasan los camiones de las bambas,
de Espinar y de Jacmel, ¿no? De Antapacay y de Jacmel, ¿no? Por ese camino bajan hasta Arequipa y se van al mundo como mineral, ¿no? En piedra. Tienen algunos datos de, ahí he puesto anemia, ¿no? Y de, ¿no? Anemias en gestantes. En rojo, pues lo más grave. En verde, ¿no? Ven en salud, pues la parte sur del corredor está más complicada. La parte norte está relativamente mejor, ¿no? En anemia en niños, nuevamente, bueno, con el que marca de la parte norte también se me ve complicado. Lo que he hecho es poner en colores los... Porque lo que estoy pensando es que esos distritos luego necesitan una política pública que atiende esos servicios, ¿no? O sea, si yo tengo anemia, tendré que buscar un centro de salud que atienda adecuadamente ese servicio, donde tengo más déficit, y donde estoy mejor, mantendré el servicio, digamos, ¿no? Esa es un poco la idea de lo que está detrás. En educación cambió el mapa, ¿no? Empieza a estar muy complicado en el norte, en realidad, ¿no? Los logros, ¿no? El analfabetismo, y luego, si pusiéramos logros educativos, es mucho más grave. Está muy feo en la parte de Apurímac, ¿no? Y en la parte de Espinar, que tiene ¿no? Tienen además un sistema de escuelas interesantes, con algunos religiosos. La verdad es que ha ido mejorando con el tiempo. Siempre es un dato relativo, ¿no? Como les decía, lo de logros, pues ya es horripilante en Apurímac, ¿no? O sea, tenemos un montón de canon, más en la zona de más canon del Perú, pero claro, los logros de aprendizaje hoy, entonces ahí no necesitan más construcción de escuelas, ¿no? Necesitan profesores enseñando, ¿no? Buenos profesores enseñando, ¿no? Digo, solo para tirarme la idea de que no solo es infraestructura, digamos, ¿no? Entonces, claro, este rollo de que el canon solo se gasta en infraestructura es una locura, pero, digamos, no es el motivo de esta presentación. Voy a ir muy rápido ya a lo que quiero yo. Entonces, lo que he hecho yo ahí es, he cogido lo que Pedro acaba de decir, ¿no? Perdón, el profesor Franke, ¿no? Que ha dicho, vamos a hacer los centros poblados. Entonces, yo voy a coger los centros poblados, todos los centros poblados que hay. Entonces, ¿cuántos centros poblados creen que hay en esta cantidad de distritos y en estas 3 provincias? En total hay 3.158 centros poblados. ¿Sí? En total, en toda esta zona, hay 3.158 centros poblados. ¿Sí? De esos 3.158, 3.064 tienen menos de 150 habitantes. Y luego lo que hace uno, jugando nuevamente, como le decía, con la matemática, ¿no? Ustedes cuando hagan econometría, van a conocer una cosa que se llama el R, ¿no? Que nos ayuda a tener la diferenciación, la jerarquización. Entonces hemos hecho una pequeña jerarquización, voy a ir rápido, digamos. Hacemos esto, digamos, ¿no? Tratamos de ver cuánto están más concentradas las poblaciones, estos centros poblados, cuáles están más cerca, digamos, ¿no? Cuáles son los servicios que están más cerca. Estamos tratando de ver aproximaciones para tratar de ver cómo organizar el territorio, ¿no? O sea, uno está buscando, pero mis provincias, mis capitales distritales, mi estructura de centro poblado me permiten ser una unidad operativa para el centro de salud que pongo, para la escuela que pongo, para, ¿no? ¿Qué tendría que invertir más en caminos? ¿Debería más unirlo? Es bien importante que conozca el territorio, ¿no? Y he puesto aquí muchísimas variables, ¿sí? 30 variables en 4 dimensiones, en dimensiones de servicios básicos, concentración de servicios, en acceso, un poquito de economía, y luego me he hecho con un R, me he hecho una tipología de centros poblados, como niveles de concentración, cuáles se parecen, ¿no? Hay una matemática ahí que lo pueden mirar, está, como les decía, ven la tipología y les va a aparecer, ¿no? Entonces, claro, el único grande de un nivel más alto, de jerarquía más alta, es Espinar, la capital de Espinar. Y luego en segundo nivel tengo a Tambobamba y Chalhuahuacho. Que es Yauri, ¿no? Que por si acaso, Yauri para es los la que están capital viendo de... están viendo el PPT, Yauri es la capital de Espinar, por si acaso. Yauri es la capital de Espinar, sí. Y luego tienen así como, digamos, la idea es que Yauri es el más importante, le siguen en importancia Tambobamba y Chalhuahuacho, aunque están cerca, pero son importantes y concentran servicios y tienen más, son unidades de servicio. Ahí uno podría poner un establecimiento de salud de mayor nivel, digamos, ¿no? Pero ya en Ocoruro, en Guayltapi, ya uno piensa que ese centro poblado debería de consumir servicios de un centro poblado de la jerarquía inmediata superior, ¿no? Entonces, hemos reordenado. Entonces, no estoy hablando, aquí me he salido, muchachos, si se dan cuenta, me he salido de la lógica de distrito, capital de distrito o capital de provincia. He cogido los centros poblados y he visto cuáles están más cercas y he visto cuáles son más homogéneos y cuáles pueden ser proveedores de servicios de otros centros poblados, ¿sí? Es un poco la lógica de lo que uno busca en promover articulación territorial. Y eso es un poco el mapa, ¿no? Entonces he puesto, digamos, las jerarquías, ¿no?
Y como les decía, hay un poquito de matemática debajo de ver las distancias, cuánto te demoras de un centro poblado a otro, ¿sí? Entonces, lo que vemos ahí es cuán articulados están los centros poblados, ¿no? Esto lo hemos hecho para el corredor y ahora se lo podemos mostrar para algunos distritos, ¿sí? La mapoteca de esto está colgada, la pueden coger, lo tienen a la izquierda, tienen marcados los centros poblados, y a la derecha lo que tienen es, de ese centro poblado, el tiempo de distancia a lo más próximo. Si todo está muy cerca, está en menos de 30 minutos. Y conforme está más lejos, las partes más altas, más distantes, menos camino, se va poniendo más rojo. Entonces hay un grupo ahí que se dan cuenta que está a más de 90 minutos, ¿no? Que es lo que está rojo. Siempre en función a la jerarquía, hasta estas jerarquías que hemos puesto, ¿no? Entonces es una zona que me resulta bastante articulado hasta este nivel de jerarquía, ¿no? No se me han quedado muchos centros poblados fuera, digamos, ¿no? Eso, como dice el profesor Franke, debería poder, por ejemplo, llevar a una reorganización de qué es mi capital distrital. No debería darle a todos los centros poblados, pero sí hay algunos que la verdad es que, como dice el profesor Franke, pues tienen una significancia, por más que no sean capital distrital, ya son una unidad de servicio, ¿no? Entonces debería de atacarlo, ¿no? Entonces, si tuviera si solo miro la primera jerarquía, pucha, se me queda una buena parte del corredor fuera, ¿no? O sea, todos ellos no pueden ir a la escuela a Espinar, no van a ir al centro de salud a Espinar. Si pongo el segundo nivel, me pasa esto, ¿sí? Y así yo puedo ir incrementando los niveles, ¿no? Me voy hasta el tercer nivel, me va pasando esto. ¿Y qué es lo que está detrás de esto? Es ¿hasta dónde bajo? ¿Debería de bajar a uno por cada distrito? ¿Sí? Este es el cuarto nivel, ¿no? Es el quinto nivel, ¿no? Voy teniendo más espacios, más concentración poblacional, digamos, ¿no? Es el sexto nivel, ya aparecería. Y aparecería ese que ahí me debería quedar, ¿no? Como espacios. Entonces, claro, ¿dónde debería tener de todas maneras un cajero automático o un corresponsal? Pues quizás hasta el sexto nivel de centro poblado, ¿no? ¿Dónde debería tener una escuela primaria con tales características? Pero capaz una secundaria debería quedarme en el quinto nivel, ¿no? La idea es que, lo que le quiero vender es que las características del territorio, la organización del territorio es bien importante a la hora de diseñar tus políticas públicas. Y el cuento de que no hay data para hacerlo no es verdad. Entonces ustedes ahí que son brillantes, jóvenes, que manejan mejor la computadora que yo, pueden ponerse a explorar y hacer un poquito de GIS y van a poder hacer exploraciones de este tipo, ¿no? Que nos permiten asegurar que nuestras políticas avancen. Y como ya les quise hacer la tarea, y solo por si el profesor Frank luego les quiere mandar una tarea, yo tengo hay una resolución viceministerial que se aprobó cuando yo trabajaba ahí, que es de la tipología de distritos. Hemos clasificado los distritos en función a estas distancias, ¿no? Con estos esquemas que ven ahí, ¿no? El más rural, el B3 que tienen ahí, es un distrito donde no hay ningún centro poblado que tenga más de 20,000 habitantes, y el 70% de su población está a más de 15 minutos de su capital distrital. Los A0 son los distritos de Lima, ¿no? Los 48 de Lima, pues, ¿no? Los A1 son todos los de Arequipa, los de Trujillo, y así sucesivamente, ¿no? Los de arriba son urbanos. Urbano quiere decir que tienen más del 50% de la población urbana, que viven en centros poblados de más de 2,000 habitantes. Y los de abajo son, sobre todo los B, son rurales. Entonces, ¿cuántos distritos creen ustedes que son urbanos y cuántos distritos creen que son rurales? Con esa tipología, ¿eh? No he hecho solo urbano-rural, sino cuántos son B1 más B2 más B3 y cuántos son de A0 a A3. Para no irnos por acá, ahí tienen las categorías, pero acá no tienen la tipología y acá tienen el resultado. Más o menos 1,200. Y eso creo que esa base de datos se baja de algún lado, ¿no, Edgardo? Sí. Me dijiste, creo, ¿no? Ponen tipología de gobiernos, tipología de distritos, no es de municipios, es de distritos, es del espacio geográfico del distrito, y pueden bajarse la base de datos y se pueden bajar los chase también, o sea, las carreteras, los mapas. Detrás de lo que hemos hecho ahí es hemos juntado 2 centros poblados que están cerquita, el Piura, 26 de octubre y Castilla, que son 3 distritos, pero son parte de la misma ciudad, ¿no? Están cerquita, claro. ¿no? Los hemos vuelto un solo espacio urbano. Eso también lo pueden bajar, está en la base de datos, ¿no? O sea, y está mapeado también, están los datos mapeados, ¿no? Pero ahí tiene, por ejemplo, tamaños de distritos, ¿no? Entonces, claro, ¿es ilógico que Alto Trujillo, que es una zona urbana consolidada, sea distrito? No, claro que es lógico.
pero sí es ilógico que algún distrito que hoy está en B2 se divide en dos, ¿no? No tiene sentido, ¿no? O sea, está muy disperso, está muy desconcentrado, ¿no? Entonces, claro, no está mal la representatividad política, pero tiene que responder a los servicios públicos. Y es con lo que quiero acabar. O sea, la descentralización lo que tiene que ayudarnos es a que los ciudadanos, independientemente de donde el lugar que estén, tengan las mayores posibilidades posibles de recibir servicios públicos. Y eso no puede ser pensado solo en sí mismo, en su centro poblado, sino tiene que ser mirado en el conjunto del país, ¿no? O sea, uno no, luego puedes pensar en escalas, ¿no? Como he hecho yo, vamos creando gradientes, digamos, ¿no? No solo por la delimitación administrativa, pero sí por la delimitación de servicios. Porque va a ser lo más eficiente, va a ser lo más lógico. No tienes que crear un servicio idéntico para todos los centros poblados. Tienes que pensar en alguna... Y eso no es una decisión solo tecnocrática, ¿no? Es una decisión de discusión política, ¿no? Hay que repensar esa manera de organizar los servicios, las unidades territoriales. De hecho, un alcalde más preocupado va a lograr que su distrito se vuelva el alcalde que lo conoce usted, profesor Frank, el alcalde de Huanta ahora, pero que antes era de un pequeño distrito en Ayacucho, 100% de cobertura de agua. Tuvo que ver con un alcalde con un muy buen liderazgo, con participación de su comunidad, ¿no? Eso está bien, digamos, ¿no? Pero si uno planifica un poco la asignación de recursos, el cierre de brechas, las metas, y lo que está buscando es disminuir las divergencias, ya no puedes pensar solo con el alcalde de Santillana, sino tienes que pensar en realidad en cómo generas las oportunidades para la mayor cantidad de distritos. Y con eso me quiero quedar, Pedro, yo te paso los PowerPoints para dejar un rato para si alguien quiere consultas, dudas. Hay una preguntita aquí en el chat. Yo justo tenía otro tema ahí se me ocurren siempre varias cosas sobre la misma visita que hice, pero aquí en el chat José Calderón ha preguntado sobre qué criterio podemos emplear para fijar un número máximo de niveles. Depende del servicio que quieras, ¿no? Creo que es distinto para educación, ¿no? Por ejemplo, para educación primaria, uno tiene un tipo de nivel, por ejemplo, que el principio tiene que ver con que los niños no se trasladen mucho, ¿no? Entonces ahí, en educación primaria, uno está dispuesto a tener escuelas unigrado, unidocentes, de 30 niños, ¿no? Y es absolutamente lógico, ¿no? A menos que pongamos un servicio de traslado, ¿no? Pagado por la administración, digamos, ¿no? Tú podrías pagar un autobús para que lleve a los niños de un colegio a otro, ¿no? Estos colegios que tenemos hoy de tiempo compartido, por ejemplo, ¿no? Que vas a hacer más días, te quedas, hay modalidades, pero ese será uno, ¿no? En agua potable, sin duda, hay un dato que tiene que ver ya clasificado de hasta qué cantidad de viviendas por unidad se usa qué tecnología, ¿no? Ahí usarás otro tipo, porque dependerá de esa concentración de viviendas que te dice la norma técnica, ¿no? Pero si estás pensando en el servicio de secundaria, ya es otro corte, ¿no? Entonces creo que va a ser bien, tiene que estar asociado al servicio, tienes que responderte sobre el servicio, no hay uno que valga para todo. No sé si te respondí, José. No sé muy bien, porque yo estaba pensando en el tema de niveles de gobierno, ¿no? Y yo tengo la idea de que los 4 niveles de gobierno que hay en el Perú supongo que no hay una norma, pero en términos de estándar internacional es alto, ¿no? Creo que muchos países del tamaño del Perú no tienen 4 niveles de gobierno, ¿no? O sea, nosotros tenemos distrital, provincial, regional y nacional, digamos, ¿no? Creo que muchos otros países no tienen tanto, ¿no? Aunque, no sé. No, todos tienen, lo que no tienen es además de, o sea, es como el nuestro, sino que el distrital de ellos tiene menos competencias que sus provinciales. O sea, están más claras las competencias. Alan García, Fujimori cuando se peleó con Andrade, le quitó esa competencia de aglomeración a la provincial. Por ejemplo, todos los temas de caminos vecinales en la mayor parte del mundo solo llegan hasta nivel provincial. Nosotros lo tenemos como provincial, pero el distrital puede hacer caminos, ¿no? Pero sí encuentras ese cuarto. Lo que no hay es el quinto de centros poblados. Ya.
Pero sí, llegas hasta 4 normalmente. Por ejemplo, en Argentina, que es un poquito más grande que nosotros, son 2.200 municipios. Nosotros somos Que son 1.800 como un nivel distrital, ¿no? Porque como ahí, un nivel ahora, distrital. una de las cosas que me llama la atención, que esto como no tiene que ver con la presentación, pero es como, no sé por qué en Latinoamérica los nombres de todos los gobiernos subnacionales son todos distintos. O sea, en Argentina provincia quiere decir lo que para nosotros son regiones. No sé, en Brasil son estados, cuando para nosotros estado quiere decir otra cosa. En Colombia se llaman, creo, departamentos. En Ecuador hablan de parroquias. Es como, hay una diversidad del idioma solo en Latinoamérica, que es una cosa, creo que Chile sí es parecido, ¿no? Tiene región y municipio, ¿no? Bolivia son departamentos y no sé cómo le llaman al otro nivel, ¿no? Pero es como, Y en es una Argentina, confusión, intendencias, ¿no? ¿no? Uno oye que en Argentina habla de provincias y en realidad son otra cosa, ¿no? No son nuestras provincias, digamos. Esto es Ahora, otro, es un nivel superior. ahí los europeos y la OSD, o sea, si nos volvemos parte de la OSD, nos han exigido hacer una tipología como la europea. Se llama NUC 3, NUC 2, ¿no? Que es casi como los autobuses, ¿no? ¿Visto? Los autobuses se llaman pues de una forma, ¿no? No sé qué 4, no sé qué 5, ¿no? O sea, es empezar a tener rangos. Para eso podría servirnos, por ejemplo, la comunidad andina, ¿no? Ir poniéndonos de acuerdo en alguna. No han eliminado su estructura. Los suizos se siguen llamando cantones y los españoles comarcas y no sé qué, ¿no? Pero a nivel europeo tienen una tipología para hacer comparables sus regiones, ¿no? Te Es quería una manera. comentar esto, bueno, no sé si hay más preguntas, pero yo justo estaba pensando en un temita que tiene que ver con esto de los niveles y esto, que es el colegio rural que vi en Cajamarca. Y una de las cosas que me llamó la atención de ese colegio es como tiene inicial, primaria y secundaria. Entonces, en realidad, el colegio secundario, a mi juicio, tiene una arquitectura bonita, práctica y adaptada regionalmente. Hecha por una ONG internacional, una voluntaria ¿qué? Sueca, holandesa, que consiguió plata de su pueblo, no sé qué, y es un local como bien bonito arquitectónicamente, me parece con varios espacios intermedios, con columnas con una construcción adaptada localmente, ¿no? Columnas de eucalipto, qué sé yo, ¿no? Que me parece interesante, ¿no? Y luego, pero veo que en muchas partes del Perú la construcción de colegios todo es cemento, fierro, vidrio y no sé qué, ¿no? Y en algún momento te comenté, como alguna vez que fui a Purús y veía el centro de salud y la construcción del centro de salud de Purús con, con la tecnología, digamos, con la tecnología moderna, cemento, fierro, vidrio, era como una pesadilla logística, ¿no? ¿No? O sea, llevar vidrio a Purús es una cosa como, bueno, aquí los alumnos saben, pero Purús es uno de los pocos sitios del Perú donde no se puede ir ni en barco, o sea, no hay ningún mecanismo vial salvo aéreo que no pase por otro país. Creo que es casi el único en el Perú. En casi todos los otros sitios del Perú puedes llegar, aunque sea en barco, pero llegas. A Purús no se llega ni en barco, solo en avión. Y claro, transportar vidrio y cemento por el avión, que una vez al mes es carísimo, y la opción de traslado es, hay que llevar el cemento a Brasil y cruzarlo por Brasil y volverlo a entrar por el río de Brasil, es una pesadilla burocrático, logística, absoluta. Pero claro, al costado en Purús, lógicamente, hay una comisaría que está en mal estado, pero que está construida, pues, como construye sus casas la gente de la zona, ¿no? Con madera y materiales locales, y en realidad, para ser muy franco, o con materiales de contrabando de Brasil. Porque esa es la realidad, digamos. No nos engañemos, ¿no? La gente del pueblo que tiene su casa en material noble es porque llevaron los ladrillos y el cemento de contrabando de Brasil, no de otra manera, ¿no? Pero la reflexión que me lleva es cómo la estandarización y el predominio de la transferencia nacional y del modelo nacional y del no sé qué lleva a una serie de condiciones que son, no sé, en el término económico ineficientes y en la práctica son totalmente estúpidos, ¿no? ¿Me explico? O sea, cualquier persona con sentido común se da cuenta que lo que se está haciendo no es lo más, no hace falta un cálculo económico, es notorio. ¿Me explico? ¿No? Lo ves y dices, a la miércoles, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo esto, no? Pero es porque manda la norma nacional, el Estado nacional, se hizo el diseño en Lima, la norma manda la de Lima, como la transferencia del Ministerio de Salud debe aplicarse la norma de Lima, no sé.
pero hay un trasfondo centralista en realidad, ¿no? En todo este tema de las transferencias que creo que todavía tiene mucho peso, ¿no? No sé si la Contraloría misma, ¿no? En fin. Tiene dos temas ahí, pero uno es el esquema de que hay una norma que dice que no puedes hacerlo, o sea, que la posta médica y el tópico tiene que tener cemento, ¿no? Entonces, por ejemplo, tuvieron que ajustar la norma técnica porque los hospitales, esto que construyó el privado para de salud, en realidad los hace con drywall, ¿no? Porque la verdad es que lo mejor es hacerlo y luego los tiras cuando tienes que tirarlo, ¿no? Lo renuevas. Entonces, sí hay una parte que es la norma técnica, ¿no? Pero lo otro es un poco más perverso, ¿no? Es que hay una oferta, por ejemplo, para escuelas que se construyen con materiales de la zona, ¿no? Se llama el Plan Selva, ¿no? El tema es que esas escuelas duran un tiempo determinado, ¿no? Sí. Claro, pues está hecho material de la zona y, bueno, a los 7 años se deterioran, ¿no? Se malogran, ¿no? Y entonces uno debería de, por ejemplo, crear los incentivos adecuados para que la población sepa que al 7.º año, cuando se malogra, lo vas a reponer. Entonces, tú creas todos los incentivos para que en realidad solo se hagan de cemento y que seas ineficiente. Deberíamos de crear, porque además el gobierno nacional no sabe, es como que yo sé gastar en fierro y cemento, ¿no? No sé gastar en materiales de la zona, ¿no? Sí, ahí hay mucho que avanzar, ¿no? Porque nuevamente uno debería de pensar en las características de los territorios y en la modalidad de prestación del servicio y no en mi escritorio en Lima, ¿no? Sí. Sí, en realidad estaba pensando, efectivamente, es verdad, ¿no? Las cosas que yo ya sabía y ratifiqué ahí, y en la selva es peor que en Cajamarca. Claro, la desventaja del edificio, de la construcción más adaptada localmente, que seguramente cuesta la cuarta parte, ¿no es cierto? Y que puede ser mejor para los alumnos, pero la desventaja es que usualmente el mantenimiento es más caro. El fierro y cemento es más duradero. La teja hay que reemplazarla más seguido. Me explico, ¿no? Y claro, la gente dice, bueno, si ya conseguí que, ¿no es cierto?, el nexo con el ministro de Educación, con no sé quién, vino el presidente a inaugurar no sé qué, yo quiero pues ya resolverme el problema, ¿no? Que sea material noble, porque así no voy a tener que estar luchando cada 5 años para reemplazar la teja, para conseguir la plata, si no me la dan, para el vidrio, para no sé qué, ¿no? Y incluso en este tema de mantenimiento de colegios, no sé cómo es, pero hay distintos costos, ¿no? Y el monto que le da el Ministerio de Educación, no sé si considera los distintos tipos de construcción y los distintos tipos de costo de mantenimiento y de reemplazo, ¿no? Mantenimiento es una cosa, pero de reemplazo, de rehabilitación, ¿no? Que también siempre hace falta, ¿no? De vez en cuando, ¿no? Pero sería absolutamente lógico que lo pudiéramos asegurar en esa modalidad porque es lo que quieres, ¿no? Entonces tú quieres que las escuelas sean hechas con materiales de la zona. Es más difícil, ¿no? Lo más práctico es hacerlo estandarizado, ¿no? De mi forma de hacerlo y a todos igual, ¿no? Pero debería ser diferente en función de las características, ¿no? Ahora tengo una pregunta acá, a ver, que no sé si alguien más quiere preguntar, pero yo siempre he pensado un poquito esto, que es que tenemos estas regiones delimitadas políticamente, pero también en la realidad, en la conversación que tenemos ahora es como, oye, pero una cosa es costa, otra cosa es sierra, otra cosa es selva, ¿no? Incluso lo puedes ya pulir un poco, añádele, pues, no sé, un par más, digamos, ¿cierto? Pero sí es muy distinto, ¿no? Digamos, en términos de construcción, de distancia, de, no sé, formas de vida, de temperatura, de cultura, ¿no? Esas tres regiones sí creo que son muy marcadas, ¿no? Me explico, ¿no? Sí es como, ¿no? La construcción en la costa versus la construcción a 4.000 metros de altura versus la construcción en la selva, como que para un colegio, ¿no? La gente se relaciona distinto, tiene distintas distancias, distintos materiales, distinta temperatura, distinta época de lluvias, distinto, no sé, distinto todo, pero la selva es la selva, ¿no? Finalmente, en la selva es un poco común, ¿no? En la sierra es un poco común, ¿no? Uno puede pensar una mirada un poquito más con esas regiones, ¿no? Que en el Perú no lo tenemos, ¿no? Sí,
Y hay, si alguno de ustedes quiere postular a ser gobernador regional, por ejemplo, yo nunca les diría que postulen para Puno, ¿no? O sea, hay regiones que son difíciles, ¿no? Porque tienen selva y Amazonía, digamos. Tienen selva, Amazonía y sierra, digamos, ¿no? Y Ah, en el mismo territorio, con las mismas complejidades, ¿no? Entonces, sí, sí es esa diferencia muy fuerte, pero hay regiones donde, si lo ven ahí en el mapita, ¿no? El mapita que ven a la derecha, claro, son los difíciles, ¿no? Entonces uno ve Huancavelica, ¿no? Y te preocupas, ¿no? Pero es verdad que Loreto, Ucayali y Madre de Dios, pues, Madre de Dios menos, ¿no? Pero Loreto, Ucayali y Amazonas, pues son complejos, ¿no? Son súper complejos, ¿no? Y pondría en ese grupo a Puno, ¿no? Luego tienes departamentos que tampoco son sencillos, ¿no? Cajamarca, si lo ven ahí, es un departamento bien rural, ¿no? Su capital es muy pequeñita, la capital de Cajamarca, entonces tiene varias ciudades como intermedias, Jaén, San Ignacio, Chota, ¿no? Pero es bien rural, ¿no? Es bien disperso, ¿no? Es un departamento muy... Y cada una de esos colorcitos que ven ahí te obligan a pensar en una provisión de servicios distinta o más adecuada a ese territorio, ¿no? Entonces está claro que hacerlo homogéneo no es el mejor negocio, ¿no? O sea, si quieres, no los he puesto, pero podríamos tener como el mapita que puse, ¿se acuerdan el inicio de distritos por índices de resultados de, ¿no? Anemia, nutrición, y tiene que ver mucho con dispersión, ¿no? La dispersión es una variable, ¿no? Y dispersión se puede calcular, ahí tienen los datos, y el que lo haga mejor, la norma dice que si alguien puede hacer una mejor aproximación, que nos avise. Bueno, que le avisa ahora a la Secretaría de Descentralización y de Demarcación, ¿no? Porque tienen que actualizarla. Pero, por ejemplo, hoy los sueldos de ruralidad de los profesores, desde hace unos 7 u 8 años, se pagan con esta tipología, sí. que tiene que ver con la distancia donde está el cajero, ¿no? ¿Cuánto te demora ir hasta donde está el cajero? Entonces, la tipología es bastante adecuada, ¿no? En términos de que no se me han quejado los profesores que reciben un diferencial en función a otros, ¿no? Entonces, hay zonas de la selva que son muy difíciles, ¿no? La parte que ven ustedes ahí arriba de Amazonas, ¿no? La parte de Condocaqui, la parte de Daten del Marañón, ¿no? Son zonas muy difíciles, ¿no? La zona de triple frontera, ¿no? O Purús, como decía el profesor Franque, ¿no? Que es lo que tienen en la botita de Ucayales abajo, ¿no? Pero también tienen zonas andinas también muy dispersas, ¿no? En la zona entre Jaén y Amazonas hay varias zonas súper desconectadas, ¿no? Varios centros poblados intermedios muy desconectados, ¿no? Creo que lo que único que quiero decir es la geografía importa y un montón. Y si a esa geografía le pones Amazonía o le pones altura, es todavía un poquito más sensible, digamos, ¿no? Pero la geografía es una variable bien importante, ¿no? No sé, chicos, si hay más preguntas, jóvenes. Nada, creo que ya son casi las 11, Edgardo, entonces creo que hay un montón de temas para discutir, en realidad más grandes, ¿no? Creo que a mí me parece que este es un tema, a mí también me gusta el tema, pero me llama mucho la atención de la geografía, ¿no? La particular geografía que tiene el Perú. Por eso hay parte de las lecturas les mandé sobre esto, ¿no? El Perú es un país, cuando uno piensa el Perú, uno piensa, y alguna vez he pensado, ¿no? ¿Y cuántos países hay que tienen, no sé, no sé exactamente cuántos, 3, 4 millones de habitantes viviendo encima de 3.500 metros de altura? Bueno, sí, Bolivia, ¿no? Y Nepal, creo, Bután, una cosa así, ¿no? No hay más, ¿no? Pero además, que además tienes una selva que tienes que subir a los 4.000 metros para bajar nuevamente a la costa, ¿no? Eso es como, Bolivia no tiene costa, Ecuador tiene algo así, poquito, pero prácticamente nadie más, ¿no? Tiene esta combinación, ¿no? Esta caída, ¿no? Que significan los Andes al medio, ¿no? Que es fuertísima, ¿no? Y que tiene pues un montón de todos los años huaicos, todos los años pues la misma construcción de carreteras, de trenes, ¿no? Hay esta idea de los grandes trenes en el Perú y uno dice, bueno, ¿realmente han visto, han visto nuestros Andes para entender las dificultades? Eiffel creo que se volvió loco con el tren, ¿no? Es como, pucha, creo que nunca pensó la vaina que tenía que hacer cuando tenía que hacer el tren de Lima
a Huancayo, ¿no? A Cerro de Pasco, ¿no? Es como la brutalidad de los Andes, no sé si decirle brutalidad, ¿no? Pero lo imponentes y lo significativos que son, es algo que no nos damos cuenta, ¿no? No sé, con alguien hablaba, creo, pero es como que, para alguien que fuera, que es como, fíjense, ¿y ustedes se han dado cuenta que a 100 kilómetros de Lima llegas a Ticlio, que queda a 4.870 metros de altura, y ahí vas a estar en el sitio que es más alto que la punta más alta de toda Europa? ¿No? O sea, subes al cerro más alto de Europa y estás más bajo que los que estás aquí 1 hora en carro. Veamos, ¿no? Creo que la magnitud de la peculiaridad geográfica del Perú y de su significado, creo que todavía es algo que los economistas o la sociedad todavía no lo aprecia, ¿no? No lo aprecia, ¿no? Bueno, nada, Edgardo, muchas gracias por tus presentaciones. Creo que has corrido